Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema que sinceramente me tiene en vilo. Ya saben que me encanta el mundo del espectáculo, el chisme, y hoy vamos a sumergirnos de lleno en una bomba que, madre mía, creo que va a hacer temblar a más de uno. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que, ha mantenido a todos en vilo durante meses. Y no me refiero a su relación, aunque obviamente eso es parte del asunto. No. Hoy vamos a desentrañar un misterio mucho mayor, la supuesta fecha de boda de esta pareja de ensueño. ¿Están listos para un viaje lleno de intriga, rumores, análisis y, por supuesto, un poquito de emoción? Porque yo sí. He estado investigando, leyendo, mirando vídeos, hablando con mis fuentes. Y realmente creo que tengo la primicia. Prepárense porque lo que les voy a contar es jugoso, pero antes de empezar, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni una sola noticia, rumor o análisis de este tipo. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Prepárense para la bomba. Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron. Fue en el set de Love is in the Air, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Era como si las chispas saltaran de la pantalla. Y por supuesto, los rumores sobre una relación fuera de la ficción no tardaron en aparecer. Al principio lo negaban, jugando un poco al gato y al ratón con los medios. Pero al final, no pudieron resistir más y confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La noticia fue un bombazo. Las redes sociales estallaron de alegría, con fans de todo el mundo celebrando el romance de Serkan Bolat y Eda Yildiz en la vida real. Y claro, a partir de ahí comenzó la locura. Cada publicación en Instagram, cada fotografía, cada aparición pública, todo era analizado al detalle. ¿Se estaban comprometiendo? ¿Cuándo se casarían? ¿Dónde sería la boda? Durante meses los medios turcos y también internacionales no pararon de especular. Había rumores de todo tipo, que si la boda sería en Italia, que si en Maldivas, que si en Estambul, que si en secreto. Era un festival de rumores. Y como buenos amantes del chisme, nosotros estábamos encantados. Pero ahora, la cosa ha dado un giro inesperado. Y aquí es donde entra en juego la filtración de la que habla el título. Al parecer, y esto es lo más interesante, fue el propio Kerem Bürsin quien, sin querer, reveló una pista importante. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues acompáñenme porque la historia es jugosa. Todo ocurrió, según mis fuentes, en una entrevista en vivo, de esas que suelen hacer en programas de televisión o en plataformas de streaming. Kerem, como siempre, estaba charlando con naturalidad, respondiendo preguntas sobre su carrera, sus proyectos y, por supuesto, sobre su relación con Hande. La presentadora, que al parecer es una profesional muy astuta, le hizo una pregunta aparentemente inocente: ¿hay planes de futuro con Hande? Kerem, con su habitual sonrisa encantadora, respondió con evasivas. Dijo algo como: bueno, Hande es muy importante para mí, y estamos muy felices juntos. Pero la presentadora, persistente como es, insistió: ¿y boda? ¿Hay planes de boda? Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Kerem, al parecer, se puso un poco nervioso. Se rascó la barba, miró a un lado, y dijo con una voz un poco más baja de lo habitual: ya veremos, no me gusta hablar de estas cosas, pero quizás pronto haya noticias. Hasta aquí nada sorprendente. Una respuesta típica de una celebridad que no quiere revelar demasiado. Pero según mis informantes, la clave estaba en un detalle, en un pequeño desliz. Durante la entrevista, y esto es crucial, la cámara hizo un zoom en Kerem justo en el momento en que pronunciaba la palabra pronto. Y según se dice, se le escapó una sonrisa. Una sonrisa que para muchos fue una confirmación. Pero lo más importante y lo que realmente nos interesa, es que al parecer, mientras Kerem se ponía nervioso, en el fondo de la imagen se veía una fecha. No de manera directa, no se veía un cartel con la fecha escrita, pero se podía intuir.
La presentadora, con un movimiento muy rápido, como si quisiera tapar algo, desvió la cámara. Pero según los más avispados, y aquí es donde entra el análisis más detallado, se pudo ver un calendario y, en él, un círculo rojo en una fecha específica. Según mis fuentes y después de analizar minuciosamente el vídeo, esa fecha es, redoble de tambores, en febrero de 2024. Sí. Escucharon bien. Según esta filtración, la boda de Kerem Bürsin y Hande Erçel podría ser en febrero de 2024. Una fecha que, de confirmarse, ya está a la vuelta de la esquina. Por supuesto, todo esto son rumores, especulaciones, y como siempre, hay que tomarlo con pinzas. No tenemos pruebas concretas, ni una confirmación oficial. Pero la supuesta filtración de Kerem, la sonrisa, la fecha en el calendario, todo apunta a que hay algo de verdad en todo esto. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Es la fecha real de la boda? ¿O simplemente es una pista falsa, una estrategia para mantener el interés del público? ¿Y dónde se celebraría la boda? ¿En Estambul? ¿En Italia? ¿En secreto? Son muchas las preguntas que quedan por responder. Pero lo que sí está claro es que la expectación es máxima. Y como buenos amantes del mundo del espectáculo, estamos listos para seguir la pista. Pero, ¿qué opina la gente? ¿Qué dicen los fans? Pues, como era de esperar, las redes sociales han explotado. Twitter, Instagram, TikTok, todo el mundo está hablando de la posible boda de Kerem y Hande en febrero. Hay teorías, debates, especulaciones, la locura total. Muchos fans están emocionados, felices, y ya están pensando en el vestido de novia, en el traje del novio, en la decoración de la boda. Es como si ya estuvieran planeando la fiesta. Otros, en cambio, son más cautelosos. Dicen que hay que esperar a una confirmación oficial, y que no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Y por supuesto, no faltan los que ya están criticando, opinando sobre cualquier detalle, desde la elección del lugar hasta la lista de invitados. Pero en general, la atmósfera es de alegría, de emoción, de expectación. Y aunque solo sean rumores, la idea de ver a Kerem y Hande casados, felices y juntos para siempre, nos hace muy felices a todos. Ahora es importante recordar que hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de Kerem, Hande o sus representantes. Pero, ¿por qué no hablar de ello? ¿Por qué no soñar un poco? ¿Por qué no especular sobre un evento que, de confirmarse, sería un acontecimiento de gran importancia en el mundo del espectáculo? Es importante que como público tengamos en cuenta que muchas veces, las fuentes y los rumores pueden estar equivocados. Pero en este caso las pistas son demasiado interesantes como para ignorarlas. Es como un rompecabezas donde cada pieza nos da una pequeña información. Y aunque aún no tengamos la imagen completa, estamos disfrutando mucho armándolo. Y si la boda se celebra en febrero, estaremos muy atentos para darles todos los detalles. Ahora, quiero hacer un pequeño análisis sobre las posibles razones por las que Kerem y Hande podrían estar ocultando la fecha de su boda. Hay varias posibilidades. Primero, podrían querer mantener la ceremonia en secreto para proteger su privacidad. Son dos personas muy famosas, y saben que cualquier movimiento suyo es analizado al detalle. Una boda secreta les permitiría disfrutar de un día especial sin la presión de los medios y los fans. Segundo, podrían estar negociando exclusivas con alguna revista o medio de comunicación. Es algo muy común en el mundo del espectáculo. Una exclusiva podría generarles ingresos, y además, les permitiría controlar la narrativa, es decir, la forma en la que se cuenta su historia. Tercero, podrían estar simplemente esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial. Quizás quieren asegurarse de que todos los preparativos estén listos, y de que todo esté perfectamente organizado. Sea cual sea la razón, lo importante es respetar su decisión. Y como fans, lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos y desearles lo mejor. Pero independientemente de que sea verdad o mentira, lo que está claro es que el tema de la boda de Kerem y Hande ha generado un gran interés. Y en mi opinión, es una muestra de cómo el público, y especialmente los seguidores, tienen un gran cariño y respeto por la pareja. Es el resultado de una gran conexión que han construido a lo largo del tiempo, dentro y fuera de la pantalla. Ahora, volviendo a la supuesta filtración, creo que es muy interesante. La idea de que un actor, de manera accidental, revele un secreto,
es algo que genera mucho morbo y curiosidad. Es como si tuviéramos acceso a información privilegiada, como si estuviéramos dentro de la intimidad de la pareja. Y como buenos amantes del chisme, eso nos encanta. Además, esta filtración demuestra que aunque las celebridades intenten ser discretas, es muy difícil mantener los secretos en el mundo del espectáculo. Siempre hay alguien observando, analizando, buscando pistas. Y a veces basta un pequeño desliz, una sonrisa, una fecha en un calendario para desatar la locura. Así que, ¿qué podemos esperar ahora? Pues simplemente esperar. Esperar a que Kerem y Yandé confirmen o desmientan la noticia. Esperar a que se filtre alguna otra pista. Esperar a que llegue febrero y ver qué pasa. Mientras tanto, nosotros como fans seguiremos soñando, especulando y disfrutando de este emocionante camino. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. En resumen, hemos hablado de la supuesta filtración de la fecha de boda de Kerem Bürsin y Hande Erçel, que según mis fuentes, podría ser en febrero de 2024. Hemos analizado la entrevista en vivo, la sonrisa de Kerem, la fecha en el calendario, y las posibles razones por las que la pareja podría estar ocultando la información. Y por supuesto, hemos hablado de la reacción de los fans, y de la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo investigando sobre este tema. Y espero que sigan apoyando mi canal, porque sin ustedes, nada de esto sería posible. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la boda es real? ¿Creen que la fecha es correcta? ¿Dónde creen que se casarán Kerem y Hande? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.